El domingo nos decía la palabra de Dios, o más bien nos hablaba la palabra de Dios de la vocación. ¿Se acuerdan ya? La vocación primero de Isaías, que decía Isaías: soy un hombre de labios impuros. Luego San Pablo en la segunda lectura decía: soy como un aborto. Y luego San Pedro en el Evangelio decía: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y nosotros lo que meditábamos el domingo es que todos tenemos un llamado a desempeñar una vocación. Independientemente de la vocación humana, todos tenemos el llamado divino a unirnos al plan divino de Dios, a sumarnos a la tarea de evangelización. Y en eso nos quedamos el domingo. Entonces yo lo que propongo es que los evangelios de la semana que corresponden al domingo pues deben de ser iluminados con lo que escuchamos en el evangelio del domingo. ¿Cómo lo podríamos iluminar? Yo les propongo lo siguiente: Dios nos dio la vida y nos llama al ejercicio de una vocación. Y en la primera lectura nos dice que el Señor salió a pasearse por el jardín a la hora de la brisa, y Adán y Eva se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. ¿Sabemos por qué se ocultaron? Porque habían pecado, porque le habían desobedecido a Dios, porque no habían cumplido lo que Dios les había pedido. Pero a nosotros nos pide desempeñar una vocación. Pero a nosotros nos dice: mira, hijo, yo te di la vida, y así como te di la vida, te estoy invitando a ejercer una vocación para que te sumes al plan de salvación. Y nosotros, al no escucharle, ¿no creen que también le estamos desobedeciendo? ¿O no? Yo creo que todos los que venimos a misa sabemos que tenemos una vocación, un llamado de Dios. Y Dios nos está llamando a cada momento para ser partícipes. Y no necesariamente en el equipo de liturgia o en el equipo de los ministros. Se puede desempeñar la vocación al plan divino de salvación de muchas maneras: en casa, con la familia, en tu trabajo, en tu escuela, en las distintas actividades en las que tú desempeñes. Manifiesta la presencia de Dios en tu vida, que transmitas el aroma de Cristo a los que están a tu alrededor, que puedas vivir dando testimonio de que Dios habita en ti. A donde tú te dediques, lo que tú desempeñes, ahí estás llamado a manifestar la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, ¿no crees, hermano, hermana, que si nosotros no estamos desempeñando una vocación, también estamos desobedeciendo a Dios? Y entonces el Señor sale a buscarnos a nosotros, sale a pasearse por el jardín y dice: a ver, Oscar, ¿dónde estás? A ver, Marco, ¿dónde estás? A ver, Diana, ¿dónde estás? ¿Cómo estás desempeñando tu vocación? Ah, mire, Señor, yo soy ministro. Ah, mire, Señor, yo soy catequista. Aquí estamos al pie del cañón, bendito Dios. ¿Y los que no? Y los que no transmiten a Dios ni por casualidad, ¿qué le van a decir? Ah, sí, Señor, yo sé que tú lo pides, pero pues tengo otras cosas que hacer. A mí, como es que esas cosas no me van. Así le contestaríamos. ¿Saben por qué sucede eso? Porque el pecado original del que nos narra hoy la primera lectura del libro del Génesis está relacionado con nuestra incapacidad para escuchar,
Dicen que no hay más ciego que el que no puede ver, que el que no quiere ver, y no hay más sordo que el que no quiere oír. Y a veces Dios nos está llamando y nos dice ven, y ven, y ven, y ven, y nosotros como que la Virgen nos habla y como que no le escuchamos. Es parte de la desobediencia que tuvieron nuestros primeros padres. Por eso no es casualidad que la tabla de los 10 mandamientos que se le entregaron a Moisés comienza con una sentencia. Antes de pronunciar los 10 mandamientos, Moisés enuncia la siguiente sentencia: Shema Israel, que significa escucha Israel. Porque ¿de qué sirve de que te dé los 10 mandamientos si ni los vas a escuchar? Como ustedes el Evangelio del domingo. Les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro oído. Y no escuchamos. Por eso el enunciado de los 10 mandamientos dice, a ver, ahí te van los 10 mandamientos. Lo primero es escucha. Escucha con atención lo que Dios te pide a ti. Y ya que nos quedó claro que lo que Dios nos está pidiendo es que escuchemos, yo en un momento cuando yo predicaba, yo decía, yo creo que el primer mandamiento que Dios nos pide es escuchar. Porque si tú no escuchas la voz de Dios, lo que Él te diga o te deje de decir, pues te va a dar igual. Escucha a Israel. Y ya que te quedó claro que tienes que poner atención a lo que Dios te dice, entonces sí ya te da los mandamientos. La sordera es el reflejo del pecado original. No quisimos escuchar a Dios y preferimos desobedecerle, hacer la voluntad del hombre antes de someternos a la voluntad de Dios. El Evangelio, en cambio, nos presenta a un sordo de nacimiento. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Por qué nosotros no sabemos hablar? ¿Por qué nosotros no somos capaces de proclamar la palabra de Dios? ¿Por qué no fuimos capaces de decir lo que nos dijo el Evangelio el domingo? Porque no lo oímos. O dicho de mejor manera, porque no sabemos oír. O dicho de mejor manera todavía, porque no queremos oír. O dicho todavía de una mejor manera, porque somos selectivos al oír. Yo oigo lo que me apetece. Yo oigo lo que me conviene. Yo oigo lo que me interesa. Y lo que no me interesa, pues hago como que la Virgen me habla y no le oigo. Cuando uno es sordo de nacimiento, no necesariamente significa que sea mudo. No puede hablar porque desde que nació no podía oír. No es que no quiera hablar, o no es que se haya negado a oír. Hay una discapacidad en la persona que le impide oír y por lo tanto no puede hablar. Pero muchos de nosotros sí que podemos oír, pero no siempre queremos oír.
Y ahí radica el pecado que nos separa del Señor. Dentro de la vocación que Dios nos pide a sumarnos a su plan divino de salvación, es que nos invita a proclamar el Evangelio, que nos invita a hablar de las cosas de Dios a los demás. Pero solamente aprende a hablar quien sabe escuchar o quien quiere escuchar. Solamente aprende a hablar quien sabe escuchar. ¿Cómo vas a profetizar las cosas de Dios? Acuérdate que cuando fuimos bautizados fuimos constituidos profetas. Y el profeta existe para proclamar la voz de Dios. Solamente aprende a hablar aquel que sabe escuchar. ¿No sabemos escuchar, hermanos? ¿O nos sentimos incapaces para escuchar? Acudamos al Señor. Dios nos ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y un símbolo de la salvación es la curación de la sordera. Por eso nosotros también, al igual que el sordo de nacimiento, lo primero que tenemos que hacer es acudir al Señor, pedirle que abra nuestros oídos, porque al pedirle que abra nuestros oídos, le estaremos pidiendo que abra nuestro corazón. Porque yo les voy a decir una cosa, yo me he dado cuenta muchas veces que cuando los oídos están cerrados es porque el corazón está cerrado. Entonces, lo primero que a veces busca la gracia de Dios es abrir el corazón. Porque si la gracia de Dios logra abrir el corazón, se abrirán los ojos y se abrirán los oídos. Si tú tienes oídos abiertos, inmediatamente deberías de ponerte a compartir su palabra, a predicar el Evangelio, porque Dios nos da su palabra para que la transmitamos. Dios derrama su gracia para que demos testimonio de ella. Pero no siempre sabemos escuchar. Además de la gracia de Dios, recordar, hablando de la creación del libro del Génesis, que Dios nos dio 2 ojos para ver, nos dio 2 oídos para escuchar y nos dio una boca para hablar. ¿Esto qué nos dice? Que es muy importante la observación, que es muy importante la escucha. Más que la palabra, hay que estar atentos en la observación y sobre todo hay que estar atentos en la escucha. Nos dio 2 oídos, nos dio 2 ojos. ¿Cuántas bocas nos dio? ¿Y a poco no hay gente que ni siquiera piensa lo que va a hablar, pero ya está hablando? Y ni siquiera sabe lo que está diciendo, pero tiene que decir cosas. ¿No sería primero someter mi corazón a la escucha? Someter mi corazón a la observación antes de hablar. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 19, en el mucho hablar abunda el pecado. La gente que habla mucho y sobre todo que habla mucho sin pensar, es más fácil que caiga en pecado, en juzgar al otro,
en señalar injustamente. Tenemos que recibir para poder dar. Nadie da lo que no tiene. Dios nos da un regalo y luego nos pide ser ese regalo compartido. Primero somos discípulos y luego somos apóstoles, pero no te confíes, porque luego llegas apóstol y ya no quieres ser discípulo, ya no quieres escuchar y cierras tus oídos. Es un ciclo indistinto que nos acompañará toda nuestra vida: la escucha y el compartir. Se deben de vivir ambos juntos, uno con otro. Es posible que ya hayamos escuchado, pero es necesario que sigamos abriendo nuestros oídos para que Dios siga ensanchando nuestro corazón, siga curando nuestra sordera y así podamos aprender a hablar como Dios quiere que hablemos. ¿Qué necesitamos entonces para responder a nuestra vocación? ¿Qué necesitamos para ser parte de la misión a la que Dios nos llama? ¿Qué necesitamos para ser buenos predicadores? Pero eso, ¿saben por qué es? Porque no escuchamos a la persona. Ay, hermanito, te voy a ayudar, no te preocupes. No me digas no te preocupes, escúchame. Lo que a mí me va a sanar, lo que a mí me va a aliviar, es que tú me muestres que me estás escuchando. ¿Cómo podemos dar un consejo si ni siquiera nos interesa saber lo que el otro tiene? Jesús renueva la creación de la caída. La salvación de Dios irrumpe, significa no pide permiso. Y nos dice San Lucas 11, por eso el dedo de Dios echa fuera a los demonios y el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pues pidámosle a Dios nuestro Señor que por medio de los sacramentos su carne siga en contacto con nosotros. Toda la carne de Cristo es soporte de salvación, como decía Tertuliano. Y yo agrego, incluso su saliva. Y para que vean que el curar de la sordera es signo de salvación, Isaías 35 nos dice: digan a los de corazón tímido, vendrá vuestro Dios, Él nos salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Y cuando ves que a un niño lo bautizan, el sacerdote toma con su dedo pulgar y le hace una cruz en los oídos y en la boca, pronunciando el rito del Efetá, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos. Te conceda su tiempo, escuchar su palabra y proclamar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén.